Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una historia conmovedora sobre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Después de semanas de incertidumbre y preocupación, finalmente tenemos noticias alentadoras sobre el estado de salud de Halil İbrahim Ceylan. El reconocido actor, amado por millones por su interpretación apasionada y su carácter cálido, ha abierto los ojos después de estar en cuidados intensivos. Lo que ha tocado profundamente a sus seguidores y al público en general ha sido su primera palabra, Esla. Sí, Esla Turkoglu, su compañera tanto en pantalla como fuera de ella, ha estado a su lado desde el primer momento. Desde que Halil İbrahim fue diagnosticado con cáncer, Esla no se ha apartado ni un segundo de su lado, convirtiéndose en su mayor apoyo, su cuidadora y su fuente de fortaleza en estos momentos tan difíciles. Testigos cercanos al hospital han contado que Esla prácticamente se instaló en la sala de espera de cuidados intensivos. Ella no se fue ni una noche, dormía en una silla, con la esperanza de ver una señal, un movimiento, una palabra, dijo una enfermera que prefirió mantenerse en el anonimato. Cuando Halil İbrahim abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscar con la mirada y pronunciar suavemente, ¿Esla? En ese momento, ella corrió hacia él, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y le dijo, estoy aquí, siempre estaré contigo. Fue un momento tan emotivo que incluso los médicos presentes no pudieron evitar conmoverse. Según declaraciones del doctor encargado del tratamiento, el actor ha mostrado una fuerza admirable en su lucha contra el cáncer. Hay algo más fuerte que los medicamentos, el amor y el apoyo constante. Y eso es lo que ha tenido Halil İbrahim de parte de Esla, afirmó el doctor. Esta historia no es solo una prueba de la fragilidad de la vida, sino también del poder del amor incondicional. Esla no solo ha sido su pareja, sino también su enfermera, su compañera de batallas, su confidente en las noches más oscuras. Se encargaba de cambiarle las compresas, leerle sus libros favoritos, y hasta le cantaba suavemente para que pudiera descansar mejor. Una devoción que ha dejado sin palabras a muchos. En una conversación íntima que mantuvieron tras la recuperación parcial de Halil, él le dijo con voz débil pero firme, si hoy estoy vivo, es por ti. Porque tú me diste la fuerza cuando yo ya no la tenía. A lo que ella respondió, no importa cuánto dure esta lucha, la caminaremos juntos hasta el final. Ese mismo día, los medios comenzaron a hacer eco de la noticia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño para Halil İbrahim y Esla. El hashtag #HalilBesla se volvió tendencia en cuestión de horas. Fans de todo el mundo compartían fotos, videos de sus escenas favoritas y mensajes llenos de esperanza. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Esla salió del hospital para agradecer públicamente el apoyo recibido. Con el rostro visiblemente cansado, pero con una luz especial en los ojos, habló brevemente frente a las cámaras. Gracias por estar con nosotros en este proceso. Cada palabra, cada oración, cada pensamiento positivo ha sido una chispa de fuerza para nosotros. Después de días de evolución positiva, los médicos autorizaron trasladar a Halil İbrahim a una habitación privada. Aunque aún delicado, ya podía comunicarse más fluidamente, y su primer deseo fue ver el amanecer con Esla. La llevaron en silla de ruedas hasta el balcón del hospital, donde ella lo esperaba con una manta. Se quedaron en silencio, viendo cómo los primeros rayos del sol pintaban el cielo. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado, la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. En una entrevista posterior, Esla reveló algo que nadie sabía: durante los días más difíciles, le escribí una carta cada noche. No sabía si algún día podría leerlas, pero necesitaba decirle todo lo que sentía. Ahora, se las leo en voz alta. A veces reímos, otras lloramos, pero siempre terminamos abrazados. La conexión entre ambos se volvió aún más fuerte.
A pesar de la fragilidad del cuerpo de Alil, su espíritu se alimentaba del amor que lo rodeaba. Recibía visitas de colegas, amigos cercanos y familiares, pero Esla era la constante. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta. Un día, mientras repasaban una de sus escenas más memorables de la telenovela que los unió, Alil le dijo: ¿te acuerdas de esa toma donde tu personaje me dice, si te caes, te levantaré cada vez? Nunca imaginé que sería tan literal. Y ambos soltaron una carcajada sincera, esa que solo nace después de haber llorado mucho. Mientras avanzaban las semanas, Alil Ibrahim fue recuperando fuerzas lentamente. Los médicos decidieron iniciar una fase de tratamiento ambulatorio, permitiéndole pasar algunos días en casa. Esla, sin dudarlo, preparó su hogar con todos los cuidados posibles, barandillas de seguridad, un cuarto especialmente acondicionado, y hasta un pequeño rincón de lectura decorado con fotos de ellos dos, donde Alil pasaba horas escribiendo en un cuaderno de tapas negras. Ese cuaderno, según contó Esla en una transmisión en vivo, se ha convertido en un diario de gratitud. Cada día escribe algo por lo que está agradecido. A veces es por un té caliente, otras por una canción, pero muchas veces escribe mi nombre. Dice que soy su milagro. Los seguidores de la pareja han encontrado en esta historia una fuente de inspiración. Muchos han compartido cómo la fortaleza de Esla y la resiliencia de Alil les han motivado a no rendirse en sus propias luchas. Ha nacido incluso una comunidad online que organiza campañas de donación para pacientes oncológicos, inspirados por esta historia real. En medio de todo, Alil anunció que planea escribir un libro. No será una autobiografía tradicional, sino una carta de amor a la vida. Quiero que la gente entienda que incluso en los momentos más oscuros, hay luz. A veces, esa luz tiene nombre y ojos que te miran con amor incondicional. Y así, entre terapias, risas compartidas, días buenos y otros no tanto, Alil Ibrahim y Esla han ido reconstruyendo su vida juntos. No saben qué les depara el futuro, pero han aprendido a vivir el presente con intensidad, con agradecimiento, con amor. Un día, durante una caminata corta por el jardín del hospital, Alil se detuvo, miró a Esla y le dijo: «Quiero casarme contigo». Ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, respondió: «Yo ya me casé contigo el día que decidí quedarme». Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si este contenido les ha conmovido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarnos un comentario con sus pensamientos y buenos deseos para Alil Ibrahim Seyhan. Nos vemos en el próximo video.